Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta tarde, mis hermanos y hermanas que se dieron cita para este programa Valientes en el segmento Cuerdas de Amor. Sea usted bienvenido, póngase cómodo ahí donde se encuentra, en su casa, en su carro, no sé dónde anda, si a lo mejor solo está escuchando el programa y no lo está viendo porque está haciendo alguna otra cosa. Sea usted muy bienvenido. Le pido que por favorcito vaya a su página y ahí lo comparta, que comparta el programa para que los demás hermanitos que a lo mejor no tienen de amigos a la página a Centro Cristiano Pan, Mosto y Aceite puedan, ellos puedan ver el programa también por medio de que usted lo está compartiendo. Y el día de hoy es una bendición que tenemos a Pastor Luis Molina con nosotros. Aleluya. Y mi hermano Wilson que nos acompaña. Lucha, mi pastor está detrás de cámaras el día de hoy. Ahora le tocó estar ahí detrás de cámaras. Y empezamos con este programa, hermanos. Muchas gracias nuevamente. ¿Y qué tal, hermano Wilson? Si por favor te presentas y luego mi hermano Pastor se puede presentar. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos. Disculpe la tardanza. Ve que nuestro lema en casa es la puntualidad, pero había unos problemas técnicos, pero gracias a Dios ya se pudo resolver. Sean todos bienvenidos. Damos gracias a Dios porque en esta tarde nos acompaña Pastor Luis. Vamos a escuchar un testimonio poderoso, un testimonio que nos va a edificar a cada uno de nosotros. Así que bienvenido, Pastor Luisito. Dios les bendiga. Es un placer para mí estar aquí en casa. Amén. Aquí no es que me siento en casa, estoy en casa. Amén. Es un placer para mí. Mi nombre es José Luis Molina y pues soy de Honduras. Amén. Y soy hijo espiritual del Pastor John. Y hemos venido hoy a compartir aquí con nuestros hermanos. Amén. Ser parte de este programa tan precioso que sabemos que está edificando muchas vidas, y declaramos que el día de hoy, amén, va a haber una palabra que va a llegar a tu corazón y esperamos ser de edificación y que nuestro testimonio realmente pueda llegar a tu corazón y pueda despertarte y te des cuenta realmente que Dios tiene planes y propósitos con tu vida, amén. Así que gracias, mis amados hermanos, por extenderme la invitación. Amén. Cuéntanos, hermano, casado, soltero, ¿cuántos hijos y de dónde vienes? Bueno, casado, tenemos 19 años, ¿verdad? Con mi esposa, la pastora Dunia. 3 bellos frutos de ese matrimonio. Aleluya. Nuestro hijo Denzel, ¿verdad? Un siervo levita, un siervo que le sirve al Señor en la alabanza. 17 años. Tenemos a mi hijo Samuel y Mateo, que son una promesa cumplida de nuestro Señor, amén. Aleluya. Y pues vivimos hasta ahorita, ¿verdad? Vivimos en la ciudad de Richmond y estamos ejerciendo un ministerio allá de parte de Dios. Richmond, San Francisco. En Richmond es una ciudad, pero nosotros viajamos para San Francisco, donde está ubicada la iglesia, el templo, ¿verdad? Donde está ubicado el santuario, pero radicamos en la ciudad de Richmond. Perfecto. Amén. Gloria a Dios. Así es. Pues vamos a empezar ya, hermanos. Amén, hermano. Éntrale con primeras preguntas para aprovechar el tiempo con el hermano. Vamos a empezar, hermano. Pastor Luisito, quisiera preguntarte, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu niñez en Honduras, verdad? Amén, Honduras. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo viviste parte de tu niñez allá en Honduras? Fíjate que mi niñez, no puedo siempre esos lemas, familiares, ¿verdad? Con familias, a veces cuando se llega a esa etapa de la separación, ¿verdad? Pero realmente a veces no entendemos como niños, ¿verdad? Cuando los padres quieren tomar mejores decisiones para poder, ¿verdad?, tener un buen futuro para sus hijos, y lo comprendemos hasta que llegamos a ser padres. Pero yo me crié con mi abuela, mi padre se vino para acá a Estados Unidos, luego se vino mi madre, ¿verdad?, después, y yo me crié con mi abuela, la cual le agradezco mucho, ¿verdad?, mi abuela Aide, la cual me inculcó y como estábamos ahora predicando, ¿verdad?, hablando de que
lo llevan a uno de niño, pero llega un momento donde entra esa etapa de la adolescencia, ¿verdad? Donde creemos que lo sabemos todo, donde creemos que ya tenemos experiencia para enfrentar la vida. Y pues llegué a una etapa de la adolescencia donde pensé de que ya no era necesario buscar de Dios y ya me alejé. Amén. ¿A la edad de cuántos años? A la edad de los 14 años, 15 años ya dejé de ir a la iglesia, ¿verdad? Ya ahora solo iba mi abuela con mis hermanas y yo ya dejé de ir a la iglesia pues por andar con amistades y todo eso. Ajá. Wow. O sea que desde su abuela fue una Sí. que se encargó de inculcarte, de llevarte a la iglesia desde niño, entonces. Al estilo Timoteo. Sí, le agradezco mucho a Dios, ¿verdad? Por la vida de mi abuela, ¿verdad? Que todavía tengo el placer de que esté con vida. Y le doy gracias a Dios porque realmente siempre cuando una semilla es sembrada, ¿verdad? No sabes en qué tiempo, en qué momento. Tal vez hay alguna madre, alguna abuela, algún padre, algún abuelo que de repente sembró una semilla en sus nietos o sus hijos, los llevó una vez a alguna iglesia y crecieron en medio de la palabra cantando coritos, ¿verdad? Y escuchando de las historias de Jonás, de la historia de Moisés, y a lo mejor ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Y tal vez estén alejados, pero esa es una respuesta preciosa, ¿verdad? Que llega el momento donde Dios te llama para que cumpla el propósito por el cual Él, ¿verdad?, nos compró y nos redimió con su sangre. Amén. Amén, amén, amén. A partir de esa edad, Pastor Luis, de los 14 años, me estás diciendo que entonces en ese momento tú dejaste de ir a la iglesia, ¿verdad? Dejaste de congregarte, dejaste de buscar de Dios. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue la causa o el motivo por qué dejaste de buscar a Dios? Pues dejé de buscar de Dios realmente porque no había algo que tuviera sentido para mí, ¿verdad? Porque pienso que el punto en la que pasan una etapa los jóvenes donde realmente su identidad realmente no está aún definida, ¿verdad? Para entender qué eres para Dios. Entonces pasaron desde los 14, 15, 16, 17, 18, una etapa de mi vida donde realmente empecé a hacer cosas realmente no tan malas, porque siempre fui una persona que estudió y trabajó al mismo tiempo. Siempre fui bien organizado en eso. Mi vida cambia de una manera sobrenatural cuando yo vengo aquí a Estados Unidos, ¿verdad? A la edad de 20 años. Yo llego aquí a Estados Unidos en el 2000, creo que como el 2002 llego yo aquí y me hice de amistades que realmente influenciaron, ¿verdad?, en mi manera de pensar, en mi manera de vivir, y tomé un rumbo donde realmente nunca lo había experimentado en mi vida, y fue donde llegué aquí a Estados Unidos, a la ciudad de Los Ángeles. Okay. Pero en la ciudad de Los Ángeles empecé a conocer unas amistades y empecé a viajar de Los Ángeles a San Francisco pensando que eran algunos viajes de visita, ¿verdad? Pero sin saber en lo que yo me estaba involucrando. Wow. Entonces ahí cambia mi vida, ¿verdad? De apartarme de Cristo a enfrentar una vida sin Cristo, ¿verdad?, sin propósito. Llego aquí a Estados Unidos, entonces empiezo a viajar de Los Ángeles a San Francisco, de San Francisco a Los Ángeles, de Los Ángeles a San Francisco. Fue una fecha como de 6, 8 meses. Entonces dejé de desarrollar lo que yo aprendí, que era mi profesión, la mecánica. Entonces me encontré con otro mundo, donde digo, ahora la mecánica ya no es para mí, porque empecé a ver una manera de obtener dinero sin sacrificarme tanto, ¿verdad? Entonces ahí empieza mi vida, ¿verdad? Una vida que realmente no se la recomiendo a nadie. Cuando hablas de esos viajes, ¿estamos hablando de tráfico? Sí, ajá, ¿verdad? Bueno, experimenté tantas cosas, ¿verdad? Y sí, empecé a andar involucrado, y lo puedo decir con claridad porque realmente, ¿verdad?, pagué por mis delitos y no le debo nada, ¿verdad?, a este país. Pero sí empecé a trabajar, envuelto en ese mundo, ¿verdad?, del tráfico. Y no fue hasta ahí, en ese mundo del tráfico, sino que me establecí en San Francisco. Y establecido en San Francisco llegó un momento donde el enemigo tomó ventaja de mi vida y me puso en una posición que realmente
ya era una posición más peligrosa, en la cual ya no solamente viajaba, sino que ahora me convertí en un proveedor, ¿verdad? Y ahí la vida empieza a cambiar. Fuiste subiendo de... Como de rango. Como de rango, por decirlo así. Sí. Wow. ¿Qué pasó ahí entonces cuando tú dices, esto es donde tú estás viendo económicamente, estabas... Sí. Empezaste a ver, empezaste a decir, bueno, aquí es donde yo debo de estar, aquí hay dinero, aquí hay facilidad de poder agarrarlo. Sí, fíjate que yo pienso, a veces nos damos cuenta cuando vemos la juventud, ¿verdad? Creemos que todas las cosas están bien, pero realmente nos damos cuenta que algo tan pequeño te va llevando a un camino tan angosto que de repente ya no encuentras la salida. Entonces yo me vi, ¿verdad?, rodeado de tantas cosas, de tanta fantasía, ¿verdad? Me vi rodeado de mucho dinero, me vi rodeado de amistades, de muchas, ¿cómo podría decir? Facilidades que realmente solo una persona que se encuentra en ese mundo puede entender realmente, ¿verdad?, lo que es decir... ahorita gasto 2,000 y yo sé que mañana lo recupero en algo, en cualquier cosa. Entonces llega un momento donde empiezo a involucrarme en ese mundo, ¿verdad? Empiezo a conocer mucha gente en la ciudad de San Francisco, gente muy conocida, no amistades, gente conocida, y empiezo a convertirme en una persona que realmente para la sociedad no era una buena persona. Wow. Algo que no se parecía nada a una persona que yo fui 5 o 6 años atrás. Pastor Luisito, te hago una pregunta. Cuando llegaste de Honduras para acá, ¿llegaste a vivir con tu familia? Fíjate que yo llegué como todos los que vienen, que siempre hay un familiar que te abre puertas. Okay. Entonces este familiar, cuando se dio cuenta que estas amistades me estaban visitando en la casa de él, me dice, hey, mucho cuidado, porque él más o menos sabía. Uh-huh. Entonces lo primero que uno dice que la persona que te recibió te quiere rechazar o quiere rechazar a las personas que se te están acercando, pero a veces no nos damos cuenta que lo que están haciendo es cuidándonos, ¿verdad? Entonces, porque realmente no tenemos noción nosotros de cómo es el mundo, de cómo es la vida aquí y cómo las personas cambian su manera de vivir, ¿verdad? Su manera de andar en esta vida. Y este primo mío, que para la honra y la gloria de Dios es un siervo de Dios con un llamado pastoral, también creo que el Señor va a hacer grandes cosas con él. Él me abrió las puertas de su casa, pero llegó un momento donde me dijo, ya no puedes estar aquí, tienes que tomar una decisión, o quieres esto o esto. Entonces lo más fácil, quiero esto, sin saber que esto me trajo consecuencias, hermano, que realmente pienso que para el tiempo fueron necesarios para poder entender realmente de lo que Dios tiene para mí y lo que Dios tal vez tiene para alguien que está a otro lado de las cámaras, ¿verdad? Que de repente está en ese proceso de que no sabe qué decisión tomar, pero realmente yo sé que Dios venía tratando conmigo, ¿eh? Eso, y ahorita que tú mencionas eso, que el Señor venía tratando contigo, era mi siguiente pregunta que yo te quería hacer. ¿Cómo te sentías haciendo todo eso? O sea, ¿sentías dentro de ti porque como tú nos decías al principio, la semilla que en un tiempo va a dar fruto, ¿verdad? Porque la semilla fue sembrada en ti, entonces ¿te redarguía el Espíritu Santo dentro de ti en algo? Fíjate que es bien difícil, ¿verdad? Aquí a veces vienes a entender la parábola del Señor Jesús cuando habla de la parábola del sembrador, ¿verdad? Que parte de la semilla dice que cayó al lado del camino, otra cayó en el pedregal, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Entonces muchas veces cuando miramos esa parábola es bien precioso porque te das cuenta que cuando eres una semilla, a veces de repente eres una semilla, pero te das cuenta que estás rodeado de una atmósfera donde realmente no se va a llevar a cabo el proceso. Exacto. Y si de repente se llega a dar, ¿verdad?, el explotar, ¿verdad?, la semilla, va a morir pronto por cual sea
las cualidades que te están rodeando. Entonces en ese mundo no hay tiempo, ¿verdad? No hay tiempo para andar pensando, porque la diversión, ¿verdad? El tener mucho, no te da tiempo ni siquiera ni para redarguirte, porque estás en una atmósfera donde todo el mundo anda haciendo lo mismo. Amén, amén. O sea que una de las primeras cosas que pudiste experimentar fue ver el dinero pronto, fácil, rápido. Amén, dinero, hermano, dinero no poquito, estamos hablando de dinero, mucho dinero. Y realmente yo, ¿verdad? Terminé porque habían otras personas delante de mí, pero llegó el punto donde se fue uno, se fue otro y quedé yo con otro, ¿va? Siendo como unos mayores distribuidores para muchas personas, haciendo sin saber el daño que estábamos haciendo. Pero realmente siempre uno anda ese temor de saber de que sabes lo que estás haciendo y que va a llegar un momento, ¿verdad? No sabes en qué momento, pero que va a llegar el momento porque tú sabes cuál es el fin de eso. No hay otro fin. O es la muerte o es la prisión, pero solo hay dos, no puede, o tres, o te sales, ¿verdad? O termina. Entonces, ya en ese caminar ya empecé a experimentar yo momentos donde ya tuve enfrentamientos con la justicia, como esos toques, esos encontronazos, pero donde a veces sales librado y dices tú, oh, todo está bien. Entonces llegaste a dar a la cárcel, entonces. No, todavía empecé, aquí es donde vienen los puntos. En el primer susto, ¿verdad? Yo andaba, uno le dice en ese mundo, ¿va? Cargado, que andabas encima de ti, encima de tu carro, con mercancía, ¿verdad? Sea dinero, sea otra cosa. Y de repente salías ileso, la policía te dejaba ahí y decía uno, gracias Dios mío. Entonces, y pasó eso una vez, y luego pasó eso una vez, iba también así igual, y la policía me para y le digo, Padre de la gloria, que, oye bien, Padre, dame una oportunidad más. Boom, se fue y me dejaron cargado de dinero y otra cosa. Y otra vez me sucedió, eso fue en un transcurso de 1 año a 3 años, en ese proceso, porque si andas ahí. Entonces una vez, ya fue la última, ¿verdad? Que le digo, me para la policía de nuevo y le digo, Padre, que no, dame una última oportunidad. Esa fue la tercera. Y se me quedaron grabadas en mi corazón, porque en la cuarta ya no hubo un aviso, sino que ya fue algo. Entonces me agarraron, ¿verdad? En un apartamento, ¿verdad? Con mucho dinero, me agarraron con armas, me agarraron con químicos de laboratorio, me agarraron con droga, muchísimo, para decirles que la condena que yo empecé a pelear en la ciudad donde casi nosotros estamos pastoreando, porque ahí está ubicada, la iglesia está ubicada en la ciudad donde estamos pastoreando, el condado de San Mateo. Ahí yo estuve en prisión peleando una condena de 15 años, ¿verdad? Por estupefacientes, por laboratorio, por intoxicación a la comunidad, al medio ambiente, y por armas, por drogas, por dinero y un montón de cosas. Entonces eso fue en el 2003, y empecé a pelear un caso, ¿verdad? Donde me llevé casi 1 año peleando el caso hasta llegar a mi condena. Pero en ese espacio, cuando caigo en prisión, yo ya tenía como unos 7, 8 meses de estar ahí, y llegó una persona y cayó preso. Esa persona llegó a ser 3 meses, pero esa persona llegó a ser 3 meses ahí a la prisión del condado de San Mateo, donde pasa 23 horas con 10 minutos laqueado todo el día, solo te dan 15 minutos para comer y otros 15. Pasé yo 9 meses así. Y este muchacho llegó y me dice, ¿sabes qué? Me dice, yo soy cristiano, soy el líder de la alabanza. Y digo, ¿qué? ¿Qué haces aquí? ¿Y a mí qué? ¿Qué haces aquí? Entonces, en aquellos tiempos habían unas tiendas que se llamaban Circus City. Esas tiendas quebraron, ¿verdad? Pero ese muchacho trabajaba en esas tiendas Circus City y él estaba pasando una etapa donde él necesitaba ese trabajo. Entonces, ciertos compañeros de él robaban
aparatos eléctricos y todo, y le daban a él, pero él nunca se los quedaba ni nunca los vendía, sino que los guardaba. Y un día arrestaron a toda esa banda dentro de la compañía, pero él estaba involucrado, pero se dieron cuenta de que él también participó, pero él les dijo que él participó solo en agarrarlo porque él necesitaba el dinero, el sueldo, ¿verdad? Y le dieron, a los otros amigos le dieron 6 años, a él solo le dieron 6 meses para hacer 3 meses. Wow. Entonces él llegó ahí y empezó a evangelizarme, me dice, no, Dios tiene planes contigo, me dice, ya vas a ver, porque yo le empecé a decir, yo era cristiano, pero estoy aquí, y uno, ahí no hay tiempo, ahí puedes hablar porque realmente no importa. El tiempo sobra. El tiempo sobra, pero yo empecé a sentir en mi corazón, y yo cada vez me empecé a sentir así como quebrantado ahí, ¿verdad? Por la circunstancia, porque no sabes cuando estás peleando un caso y no te han dado respuesta, ¿qué es lo que va a pasar? Y yo tengo en la mente que estoy peleando 15 años y un abogado por aquí y otro abogado por allá. Pero en ese momento, antes de irse él, me dice, ¿sabes qué? Me dice, Dios me mostraba de que Él te va a usar, él te va a sacar de aquí, porque Él tiene planes contigo. Y a mí se me quedó en las últimas cortes que tuve. Resulta que llegó una gran noticia, ¿verdad? De que cierta evidencia se había perdido y que se había perdido por aquí, otra cosa por allá. Un montón de cosas que empezaron a suceder bien raras, sabiendo yo con todo lo que me agarraron. Entonces entonces no entendía y me dieron una sentencia y realmente pude salir y no hice los 15 años. Entonces cuando yo salgo de prisión, me voy a vivir a una ciudad que se llama Oakland, una ciudad bien peligrosa. Y cuando salgo me encuentro, ¿verdad?, con la realidad, ¿verdad?, de una vida, de qué manera ganarse el dinero. Entonces yo le digo a mi esposa Dunia, porque mi esposa Dunia quedó embarazada de Denzel cuando yo caí en prisión. O sea, entonces Denzel nació y yo salí hasta que Denzel ya tenía meses de haber nacido, ya estaba grandecito, ¿verdad?, un poquito. Entonces le digo, yo voy a trabajar porque yo sé una profesión, yo toda la vida trabajé en Honduras, yo fui mecánico. Y fui a trabajar y el primer sueldo que me dieron, hermano, de una semana de $350, lo primero que me vino a la mente fue la vida que tenía. Comprar mercancía. Sí, entonces una de las cosas en las que lastimosamente Satanás me usó a mí fue que yo aprendí a usar químicos y a hacer cosas químicamente, ¿verdad? Y mucha gente no podía hacer eso en ese tiempo y me decían, solo eso hazlo y te vamos a pagar. Pero yo salí con muchos problemas de la cárcel porque salí con 10 años de pinta suspendida y 6 años de parol. O sea que donde hubiera cualquier cosa que tuviera que ver con drogas, a mí me llevaban a completar a hacer los años que me decían. Entonces, estuve trabajando en un taller como 2 meses y mi vida era un martirio porque realmente me había acostumbrado a una vida de dinero fácil. Entonces un amigo mío me abrió unas puertas, me dice, ¿sabes qué? Me dice, si quieres, vente aquí donde vivo yo. Y vine a dar a la ciudad de Pandel. 2006. ¡Qué casualidad! Vine a dar a la ciudad de Pandel a la 2005 y se me vino a la mente lo que me dijo el muchacho. Mira, Dios va a hacer grandes cosas contigo y vas a pasar por desierto, pero Él te va a formar y va a hacer algo de ti. Wow. Pero yo todavía no entendía, entonces yo me vine para vivir aquí. En el 2005, en el 2006, ya estábamos viviendo nosotros aquí, se me olvidaron las promesas de Dios, 2006, 2007, 2008. Pero entró Denzel, mi hijo, a primer grado, en pre-kinder, y luego en primer grado, y resulta que estando Denzel en primer grado, conoce a una niña, y esa niña le dice que en la casa de su papá hablan de Dios, ¿verdad? Entonces resulta que se encuentra Denzel con la hija del pastor, con Hannah, y se conocen. Si quieres, ahorita vamos a ponerle una pausa. Amén, Yo sé que amén. esto está muy bueno. Este testimonio de mi hermano pastor Luis está muy bueno. Yo sé que allá en casa también están ansiosos, ¿verdad? Y dicen, pues, ¿por qué el hermano paró? No está bien, hermano. Amén. Pero queremos darle la bienvenida a los hermanos que están conectados. Tenemos, 47 conectados, pastor. Hermano Wilson, 47 conectados. La semana pasada teníamos 35, hoy tenemos
tenemos 7 personas, si son 12, ¿no? 12 más. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y queremos saludar, dice hermana Carmen Contreras, está conectada, hermana Gina Vázquez, hermano Wilson, hermana Sandra, hermana Betty de Laguna. ¿A quién tiene más por ahí, hermano Wilson? Hermana Isabel Ferman, Sí. que están sintonizando muchos de allá de San Francisco. Dios los bendiga a cada uno. Una preciosa iglesia, un precioso ministerio en San Francisco al cual saludamos. Precisamente veo Isabel Ferman, dice: Dios me los bendiga a todos, gracias por compartir con todos nosotros. Sabemos desde ya que será de gran bendición. Está empezando el servicio apenas. Amén. Hermana Sami está conectada, hermana Elenita está conectada. Yanilén Álvarez, creo que ella es mi hija. Está conectada, mi hija lo está viendo ahí también. Aleluya. Hermano Jonacito también. Hermana Elenita dice: bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos. También tengo a Victoria Durán, que también es de San Francisco. La familia Cano. ¿Quién más? Hermana, la familia Cano dice: bendiciones. Dice: bendecimos sus vidas grandemente. Dios Padre derrame de su unción esta tarde y use poderosamente cada uno de sus hijos valientes. Amén. Aleluya. También otro hermano de Amén de San Francisco, Juan Laguna. Amén, hermano Juan Carlos. Sí, él creo que se conecta, ¿verdad? Sí. Me recuerdo yo haber escuchado su nombre. David García también dice de San También. Francisco. Amén. Gloria a Dios por la vida de cada uno de los hermanos. Amén. Gloria a Dios. Es una bendición lo que está pasando aquí. Yo no sé si usted allá en casa, si ustedes aquí están sintiendo esa atmósfera, pero yo sé que Dios es grande y Él, de todo el proceso que mi hermano Luis ha venido pasando desde Honduras, desde su niñez, de cómo vino aquí a Estados Unidos, se radicó en Los Ángeles, luego San Francisco, y en San Francisco se vio las circunstancias lo envolvieron en un camino diferente, un camino equivocado. Entonces ahí es donde el Señor empieza a trabajar en su vida, desde que lo sacó de la cárcel, desde donde se desaparecieron esas pruebas, donde el Señor empezó a hacer yo creo que ahí el Señor empezó a hacer la obra desde que la persona que entró a la cárcel y te empezó a profetizar prácticamente, porque te dijo: Dios te va a usar grandemente, y entonces desde ahí yo pienso que el Señor empezó a trabajar. Llegaste aquí a Pamdel y entonces nos estabas contando de que tu hijo Denzel conoció a hija de pastor. Sí, a Hannah. Y fíjate hermano Boris, de que es bien precioso, porque realmente cuando nosotros ya estamos de este lado y vemos a personas que empiezan a buscar de Dios, entonces nosotros nos damos cuenta y los escuchamos y nos vamos dando cuenta que Dios viene procesando a cada persona, ¿verdad? De repente hay personas al otro lado de esta cámara que pasaron también sus procesos y hasta este momento se están dando cuenta que Dios tenía y que aún, ¿verdad?, tiene planes con él. Entonces cuando llegamos aquí, fíjate que ya habíamos conocido unas personas que un día nos evangelizaron, pero estábamos realmente nosotros, nuestro corazón duro con mi esposa. A veces nos escondíamos de la persona que nos llegaba a buscar para irnos a dar una palabra, pero llegó el momento donde Dios terminó de hacer la obra, de meterse a nuestras vidas por medio de Janita, ¿va? Y entonces Denzel empezó a buscar, Denzel empezó a ir al apartamento donde el pastor, porque el pastor empezaba a hablar de Dios, a hacer discipulados en su apartamento. Y una vez me dice mi esposa: ¿sabes qué? Me dice: Denzel ya no quiere ir solo él solo, quiere que yo lo acompañe. Entonces empieza mi amada esposa y le digo: pues anda con él. ¿Cuántos años tenía Denzel? Denzel tenía como 6 añitos. Oh, 6 añitos. Wow. 6 añitos, entonces Denzel empezó a ir. Entonces Denzel ya iba los viernes, pero no iba los domingos. Entonces él se enojaba porque le decía a la mamá: yo los domingos tengo que decir algo que me enseñaron y tú no me llevas. Entonces empezó la pastora: ¿va? Vamos, te voy a llevar. Y dice la pastora que ya llegaba ahí y se arropaba con una cobija y hasta se dormía, y el niño se quedaba escuchando al pastor. Pero llegó un momento donde ya su oído empezó a escuchar la palabra, y llegaba a la casa y me decía: mira que
hablaron de esto, entonces empezó a caer como una gota, ¿verdad? En mi corazón, una gota en mi corazón. Y llegó un momento donde los días en los que yo, mi pasatiempo era fútbol, ¿verdad? El cigarro, cerveza y... Pero pasó por tu mente que tu abuelita te había enseñado a ir a la iglesia. Pasó en ese momento por tu mente como Dios ahorita me está hablando, a pesar de lo que te había pasado, que saliste de la cárcel, dijiste, ¿qué es lo que está pasando? Sí, porque realmente en el proceso que estuve en la cárcel yo ahí pude entender, porque lo que hablábamos con el muchacho es, ¿sabes qué? Yo iba a la iglesia porque mi abuela, porque iba con ella, y esos recuerdos preciosos, ¿verdad? Que no hay nadie que no haya experimentado esto de meterse a una plática y siempre traer a recuerdo las clases que dan las maestras o los maestros en la escuelita bíblica o escuela dominical, le llamamos allá, ¿verdad? Cuando van los niños. Y siempre se te viene a la mente el maestro, la clase de David, Goliat, Jonás y el pez, y Moisés y Noé y el arca. Se te vienen a la mente y haces una gran plática de esas pequeñas historias tan preciosas. Amén. Y se me venía a la mente lo que mi abuela un día me inculcó. Y ya estando en ese proceso, fíjate, hermano, pude ver viendo a mi esposa y a mi niño ir a las reuniones. Entonces una vez voy saliendo yo de la casa con mi esposa del apartamento y veo que va la niña Janita y el papá, y me dice mi esposa, oh mira, me dice, ese es el pastor. Y yo lo quedé viendo, ¿verdad? Y le digo, ese chaparrito. Y le digo, ¿qué va a hacer ese el pastor? ¿Verdad? Yo digo, ¿qué va a hacer el pastor? Y no, me dice, wow. Él es el hermano que el papá de la niña que invitó a Denzel, me dice, a las reuniones. Y ya empieza a suceder algo diferente, porque empecé a ver unas actitudes en mi hijo, porque yo fumaba y bebía, lo que hace una persona que está sin temor de Dios. Entonces una vez encuentro a mi hijo Denzel con un cigarro en su boca enfrente del vidrio en el baño, pero apagado y haciéndole así. Entonces me enojé tanto que lo quise castigar, y pues ya mi esposa me dice, ¿por qué lo vas a castigar si es algo que lo que tú le estás enseñando? Entonces, de ahí pasó otra vez, me dice, vamos a la reunión, papi. No, pero siempre te quedas aquí viendo tele, viendo partidos de fútbol, y siempre con las cervezas, porque siempre con cervezas, ¿verdad? Y llegó un momento donde él, miré que hasta lloró, que me dijo, vamos a la reunión. Y me quedé pensando en eso. Llega un tiempo donde el pastor abre un cuartito pequeñito y me extiende una invitación con una carta, ¿verdad? Así bien privilegiada. Entonces me sentí digo, wow, me están invitando. Y le digo a mi esposa, ¿vas a ir? Me dice. Le digo, sí, voy a ir. Y fui, ¿verdad? Fui esa vez, tomé la decisión de ir porque estaban inaugurando ese lugar, y fue algo precioso porque él predicó acerca del perdón. Y cuando él tocó ese tema acerca del perdón, yo sabía que había algo en mi corazón, ¿verdad? Cuando no has pasado esas experiencias de padre y madre, cuando no has sido padre no las entiendes. Entonces había un rencor en mi corazón porque me dejaron, dije yo, ¿verdad? Y todo eso. Y él enseñó acerca del perdón, predicando porque acerca te habían dejado tus padres. Sí, allá amén, en Honduras. amén. Entonces había eso en mi corazón, ¿verdad? Ese dolor que a veces de repente pueden haber personas que sienten a veces ese rencor, ese dolor, ¿verdad? Y el pastor predicó de José y sus hermanos. Amén. Y eso, hermano, cayó como un balde de agua sobre mi vida. Y me quedé inquieto. Y me quedé tan inquieto que no me seguí congregando, sino que iba a dejar a mi esposa en el carro a las reuniones. Pero ya la palabra ya estaba así. Ya la palabra, es que cuando cae esa palabra que tú sabes de que Dios quiere algo contigo y que tienes que ceder a esa palabra, tienes que ceder a ese llamado, a
evangelización, a ese tiempo que se toman esas personas que te quieren mucho cuando te dicen, ¿sabes qué? Dios te ama, Dios tiene planes contigo, con tu familia, Dios no quiere esto para tu vida, Dios no quiere esto para tus hijos, para tu matrimonio. Entonces empiezas a darte cuenta de que hay gente que te valora, que hay gente que valora tu familia, que hay gente que valora tus hijos, que hay gente que quiere tu matrimonio. Entonces te das cuenta que todo aquel montón de personas que te rodeaban, que no les importaba si tú te ibas para tu casa bebido con tu hijo en el carro, en la silla y tú alcoholizado. Esa era mi vida. Me venía de Los Ángeles, me iba a Los Ángeles a tirar party, me venía con mi esposa en la madrugada, los dos bien alcoholizados, hermano, con nuestro hijo en el carro. Wow. Entonces cuando te das cuenta que hay gente que valora tu vida, que hay gente que empieza a darte a entender los propósitos de Dios, entonces tú empiezas a sentirte de que hay alguien que valora tu casa. Entonces empezamos a sentir eso nosotros por parte de la pastora, ¿verdad? Claudia, y mi esposa empezó a sentirse también amada, ¿verdad? Valorada, identificada y ahí empezó a hacer Dios algo, ¿verdad? Muy precioso, donde yo empecé a venir a la iglesia y como estamos acostumbrados muchas veces a ese tipo de predicación donde... Entonces en ese momento ya la iglesia ya estaba, nomás que los discipulados se hacían en la casa. Se hacían los discipulados en la casa, pero no en la casa, los discipulados ya se hacían, ya la iglesia estaba con el cuartito pequeñito, el más pequeñito, que el primero que abrieron, ¿verdad, pastor? En una oficina. Por el 7-Eleven. Abajo, no arriba. Arriba, la primera que estaba abajo. Amén. Entonces ahí empecé a ir con mi esposa. Y desde que yo llegué, yo, hermano, andaba el pelo siempre así porque yo jugaba fútbol y traía el pelo así y siempre andaba, hermano, con unos aretes. Como Valderrama. Sí, hermano. Y yo me recuerdo que yo empecé a llegar y siempre, hermano, yo me acuerdo del hermano Cayetano y de la hermana Gina, que yo llegaba y el hermano Cayetano me tocaba el hombro y la hermana Gina y me decían, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Y me decía, Dios te va a usar. Y yo decía, este don está loco, decía, esta señora está loca, que era la hermana Gina. Pero se viene a mi mente porque hay personas, como terminó la predicación de hoy, ¿verdad? Que hay personas que te edifican con una palabra, ¿verdad? Que hay personas que con una palabra le dan un sentido diferente a tu vida. Entonces, yo siempre llegaba a mi esposa, quédese, Dios tiene cosas grandes para usted y para su familia. Siempre la hermana Gina y el hermano Cayetano. Entonces, ya se dan cuenta, ya mi esposa ya estaba yendo y fue un transcurso bien rápido cuando se da este edificio. Y cuando se da este edificio me dice mi esposa, mira que acaban de agarrar un lugar como talleres, porque en este lugar habían unos mecánicos que eran amigos míos. Entonces le digo, voy a ir. Entonces cuando dije voy a ir, me apasioné de ser parte de lo que miré que estaban haciendo, limpiando el lugar porque estaba todo sucio. Y miré que nadie me impidió a poner mis manos. Y nosotros colgamos las lámparas que están ahí, cortamos a los alambres, barrimos, limpiamos. Y me sentí familiarizado y me sentí como de la familia. No me sentí señalado por el pelo, por los aritos. Aún tengo fotos de cuando limpiamos aquí con los aretes y todo. Entonces empecé ya a venir, ¿ya? Pero cuando empezaba la adoración, empezaban a levantar las manos la oración, yo me iba a jugar fútbol. ¿Te salías y te ibas? Sí, me salía y me iba. Pero era porque tú querías, ¿no? Sí, era porque todavía no estaba yo comprometido, pero ya el edificio, ya la obra, la iglesia, ya yo sentía que yo era parte de aquí. Entonces, lo que le pasa a algunos que están aquí, a veces llegan a una iglesia y de repente, ¿en qué puedo aportar? ¿Qué puedo ayudar? Y andábamos en Walmart con mi esposa y le digo, mira estos botes, le digo, pueden servir para la basura de la iglesia, llevémoslos. Oh, mira esta escoba, llevémosla. Entonces, amén, porque Dios empieza a edificarte, a edificar tu persona, ¿verdad?
a decirte de que tú eres parte, que tú puedes ser parte de los planes de Dios. Amén. Aún sin estar comprometido, pero Dios va trabajando. Y eso es lo que nosotros hemos aplicado, ¿verdad? Como hijos de Dios, de no señalar a las personas por sus apariencias, sino que nosotros sabemos que cuando Dios empieza a trabajar con Es las que, personas. valga la redundancia, lo que tocas es algo que pienso que a muchos de nosotros nos ha pasado, que cuando venimos a los pies del Señor, lo aceptamos una nueva familia. Amén. Y nos abrazan como familia. Por eso lo decimos hermanos. Hermanos, amén. Cristo. Y adoptamos una nueva familia. Y especialmente aquí en casa te abraza el amor de los padres. Es una genética. Exacto, que tiene esta casa. El amor de los padres, el amor de los hermanos. Y eso te hace, como tú dices, a pesar de que no estar comprometido todavía en un área ni nada, sí, o a veces recién empezando, te hacen sentir parte de, no te excluyen. Y eso es algo que quizás muchos allá afuera ponen de excusa para no acercarse a los caminos del Señor, para no venir a escuchar una palabra. Ya no, me excluyen, no. Al contrario, cuando aceptas a Cristo, lo primero que encuentras es una nueva familia. Amén. Que muchas veces pasamos más tiempo con la familia aquí espiritual. Amén. Que con nuestra propia familia. Sí, 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 sí. Y eso viene a ser un cambio tremendamente, porque a veces venimos con falta de, precisamente aquí en este país que es muy agitado, trabajo y trabajo. Muchas veces no pasamos el tiempo con los padres, de convivio, amén. Falta de convivencia con la familia, y cuando encontramos eso viene a hacer un cambio en nuestras vidas. Amén, amén. Fíjate, hermano Wilson, que yo empecé a venir, ya llegó un momento donde ya el fútbol ya no era parte de mi prioridad, empezaron a cambiar mis prioridades. Amén. Entonces ya mis prioridades eran primero la iglesia con mi familia, y después de la iglesia va lo demás. Entonces llegó un momento durmiendo, ¿verdad?, en mi casa, pensé que yo estaba soñando, y en ese momento que yo estaba soñando abrí mis ojos y no era un sueño, era una visión, porque yo empecé a despertar a mi esposa. ¿Y qué te pasa? Le digo, mírame. Entonces tuve una visión donde yo me miraba en la esquina de aquí de la Vallarta con un megáfono predicando y evangelizando, y digo yo, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y yo me miraba y le decía a mi esposa, mírame. Entonces no podía yo, ¿verdad? Nunca lo había experimentado. Entonces le conté a la pastora, y luego le conté al pastor lo que me había pasado. Aún no había aceptado a Cristo, no estaba comprometido, y tuve esa visión. Entonces me dice, Dios va a hacer algo. Entonces se me vino ahora lo que me decía el hermano Cayetano, el de la casa, y el hermano Cayetano y la hermana Gina. Dios va a hacer algo contigo. Entonces le digo, ¿y qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde hay un megáfono para ir? No, me dice el pastor. Tranquilo. Me dice, te vamos a preparar, me dice, pero antes de la preparación tienes que prepararte tú mismo. Entonces llegó la etapa donde ya nuestra vida con mi esposa cambian las prioridades. Ya el fútbol va quedando de un lado, y ahora solo estoy arrastrando con vicios, ¿verdad? Que era el de la marihuana cada vez que iba al campo, y la droga de estar loqueando siempre con cerveza, dije uno. Entonces poco a poco empecé a entender en medio de la adoración que el único que me podía liberar era la unción, el Espíritu Santo. Entonces yo ya empecé a tomar con mis propias palabras, decirle al Señor, Señor, quítame esto. Señor, ayúdame con este vicio. Señor, rompe este vicio. Y poco a poco fui dejando de beber, poco a poco dejé la marihuana, y el último que me faltaba era el cigarro, que desde los 13 años casi yo fumaba. Entonces llegó un momento donde terminó ese vicio también. Entonces ya ahora ya estamos caminando aún diferente en el propósito. Pero el momento más precioso fue cuando estábamos a punto de entregarle nuestra vida a Cristo. Mi esposa está pasando un embarazo de 6 meses. Entonces un 24 de junio me parece que fue, o julio, y fue un domingo. Terminando ese domingo hubieron bautismo, y fuimos con mi esposa. Teníamos como 1 año y medio ya de estar aquí en la iglesia, y me dice mi esposa,
hoy nos bautizamos, amén, le digo yo. Y ese día mi esposa se bautizó y me bauticé yo. Ella, en ese tiempo estábamos esperando un bebé, tenía 6 meses. Llegando a la casa ese domingo, ¿verdad? Después nos bautizamos como a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. A las 6:30, a las 7:30, empieza mi esposa con problemas en su embarazo, en su vientre. Y de un rato para otro nos damos cuenta que el baby dejó de respirar y que muere, ¿verdad? Que muere. Entonces el día de nuestro bautismo nos sella ese momento. Sella ese momento. Y empieza a hacer algo en nuestra vida bien diferente. Pero eso nos ayudó aún más. Te agarraste fuerza. Vamos, le digo a mi esposa, vamos a seguir buscando de Dios. Y vamos a seguir de Dios. Y vamos, pasó 2 años. Al tercer año, amén, ya estábamos nosotros más comprometidos con el Señor. Ya le habíamos entregado nuestra vida a Cristo. Y intentamos de nuevo otro embarazo, ¿verdad? Y embarazada mi esposa, oh, qué bendición. Le digo, mira, qué nice, mira lo que Dios está haciendo. Mi esposa tiene el embarazo de 8 meses y estábamos en un culto glorioso, amén, un día viernes, y nos vamos el viernes de aquí de la casa, de la iglesia, para la casa como a las 9:30, 10. A las 12 mi esposa empieza a tener con problemas y todo, y de repente en casa se le desprende todo un problema, y cuando llega al hospital fue un proceso doloroso. Nos dicen que el baby murió, pero que hay que hacerle cesárea a mi esposa y que el baby lo tienen que sacar. Entonces nos hacen firmar un papel porque mi esposa perdió mucha sangre y que estaba al borde de la muerte. Y se le hizo la cesárea en ese momento. Y estoy hablando de momentos de proceso, hermano, de cómo Dios te va procesando, ¿verdad? Cómo Dios te va procesando. Entonces mi esposa, llegan nuestros pastores, se dan cuenta de lo que está pasando. Y Padre, te pedimos a este baby, Señor. Y pues no lo entendíamos, ¿verdad? Ya teníamos 3 años y medio de estar caminando en el Señor. Y sacan al baby y lo quiere ver. Y yo de hombre digo, wow. Y entonces dice mi esposa, no, yo sí lo quiero ver. Y mi esposa, después de la cesárea, entonces nos dieron el baby, lo tuvimos así muerto, como unas 2 horas, lo estuvimos con nosotros. Y aún hasta la pastora estuvo ahí, los pastores estuvieron con nosotros. Y fue un golpe. Eso fue un día viernes. Y a mí me tocaba predicar el próximo viernes, ¿verdad? Me tocaba predicar el próximo viernes. Y el tema que yo estaba predicando era acerca de los procesos de la fe. Y fue algo tan doloroso porque mi esposa salió. Después de eso, a los 6 días salió del hospital y exactamente a los 6 días me tocaba predicar. Y yo a veces no dormíamos y yo agarraba la almohada y lloraba porque no quería que ella me escuchara lo que estábamos pasando. Y entonces al día siguiente le digo, wow, le digo, tengo que predicar. Y me dice, ve, predica. Me dice ella, ve y predica. Y le digo, pero mira el mensaje. Y predica ese mensaje si Dios te lo dio. Y vine y prediqué ese mensaje. Y prediqué un mensaje acerca de la fe en la cruz. Y ese mensaje fue un mensaje bien poderoso. Y entendí los propósitos de Dios. Ahí empieza nuestra vida porque le dicen a la esposa, tú ya no puedes volver a dar a luz. ¿Verdad? Se quedó todo encerrado. Entonces ahí terminó. Viajábamos siempre para San Francisco. Pero ¿viajaban por ir a visitar o por ir a visitar la familia de mi esposa? Siempre íbamos, pues nosotros, ustedes saben, nosotros no creemos en el festejo, en esa celebración de la Navidad, pero nosotros íbamos con la familia de mi esposa los 24 de diciembre y nos veníamos para acá porque siempre recibíamos el año nuevo en la presencia del Señor. Entonces nos vamos un 2015, ¿verdad?, a recibir allá y nos veníamos el 25 o el 26 nos veníamos. Entonces una cuñada la esposa de mi cuñado estaba embarazada y me dice, quédense para el baby shower. Entonces digo, 24, 25, le digo a mi esposa, nos vamos a quedar hasta el 27, hasta el 28, está bien. Ok, nos quedamos para ese baby shower y nos vamos dando cuenta que eso no era un baby shower, hermano, ese era un relajo que hubo, ¿verdad? Una fiesta
donde había bebida, alcohol, droga y de todo, hermano. Wow. Entonces le digo yo a mi esposa, quedémonos, pero vamos a ayudar en repartir comida, no bebidas. Entonces llegamos ahí y esa vez empezamos a ver que empieza a llegar mucha gente. Y de repente empezamos a ver personas que nos conocían y nos hemos dado cuenta que Dios está obrando en ustedes y todo. Entonces empezamos a evangelizar, como iba a dejar la comida y me sentaba en las mesas unos 5 minutos y les empezaba a decir, esto no es lo que Dios quiere para ustedes y todo. Entonces llega el momento donde todo termina, alcohol, se alcoholizaron muchas amistades que conocemos. Y resulta que en el momento donde todo termina el party, empezamos a ver a personas, amistades que llorando nos empiezan a pedir oración, que oráramos por ellos. ¿Allí en el party? En ese party, Wow. cuando se estaban yendo. Entonces fuimos un resplandor de luz, como lo que la palabra que daba el hermano Wilson, ¿verdad? Oye, Que amén. es tiempo de brillar. Entonces en ese momento Dios nos dio la oportunidad de hacer algo diferente. Entonces terminó el baby shower ahí, el gran party. Y cuando terminó, oramos con mi esposa en ese edificio, declaramos que este edificio va a ser algo para tu gloria y tu honra, Señor. Y nos venimos, terminó el party y nos venimos. Cuando veníamos en camino, alguien nos habla por teléfono, que si nosotros pudiéramos venir a hablar de Dios aquí a San Francisco, nosotros veníamos a medio camino. Entonces, venimos a hablar con los pastores, pero Dios ya le había hablado a la pastora por un sueño, que algo iba a suceder. Entonces me dice, esperen el tiempo. Entonces se abre una fecha para el próximo año, el 17 de enero, se abre una fecha para una predicación, un culto. Entonces me dice mi amigo, vení a mi casa. Entonces me dice mi amigo, me dice, ¿sabes qué? Me dice, como a mitad de semana ya no lo vamos a hacer en mi casa, porque les dije a muchas amistades y te quieren escuchar. Entonces yo voy en calidad de ir a dar una palabra, ¿verdad? De ir a predicar un mensaje nada más. Entonces me dice, lo vamos a hacer, una muchacha, me dice, una amiga de nosotros que se llama Jenny, va a prestar el garaje de su casa. Entonces llegamos nosotros, nos vamos el viernes de aquí con mi esposa, vamos manejando el viernes, llegamos el viernes, el sábado en la madrugada, pasa todo el día sábado, preparo el mensaje y el domingo hicimos el culto. Hubieron como 70 personas ahí en una ciudad que se llama Daly City. Hubieron como 70 personas. Hablamos acerca de la edificación de los altares, de los 5 altares de Abraham, de cómo él hacía altares antes de que le dieran a Isaac, pero después de Isaac no volvió a hacer un altar hasta que Dios le pidió que le pidiera al hijo. Amén. Ese momento fue glorioso. Hablando con los hermanos, predicando con los hermanos, les decía, no sé si se llenó por la comida que iba a haber después de eso, o se llenó porque realmente querían escuchar el mensaje. Pero predicamos el mensaje con mi esposa y en ese momento empezamos a ver la mano de Dios. Empezamos a ver la mano de Dios y fue nuestro primer culto, 2016, enero y febrero, 17 parece 27. Y ahí empieza ya el testimonio de un llamado que aún no lo sabíamos. Entonces empezamos a decirle a los hermanos, si quieren podemos venir la otra semana o de aquí a 15 días. Entonces empezamos a viajar con mi esposa cada 15 días. Entonces las sillas que se extendían, empezamos a extender sillas, hay fotos, ¿verdad? Poníamos 50 sillas y llegaban 50 personas. Después de otros 15 días llegaban 40 personas. Después de otros 15 días llegaban 30. Y cada vez iba bajando las personas. Pero de ahí llegó un momento donde empezamos a viajar con mi esposa cada semana. Salía del trabajo, nos íbamos el viernes, manejábamos 6 horas de ida. Llegamos el sábado, predicábamos el domingo, nos regresábamos el domingo. Y así estuvimos por un año, 6 meses con mi esposa. Y había momentos que viajábamos y llegamos y realmente a veces solo llegaban 2 o 3 personas a escuchar la palabra. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y no sé, hermano, si voy a pararle por si me tenés alguna Fíjate pregunta. que qué bueno que tomas esa pausa para poder, Amén. de antemano igual, tenemos 47 personas conectadas, entre ellos
de pan mosto y aceite Pamdel, pan mosto y aceite San Francisco, a lo mejor también de pan mosto y aceite Banais, ajá. Entonces, qué bueno que mis hermanos están conectados ahí. No sé si quieres leer algún saludo, mensaje que un hermano nos ponga ahí, hermano Wilson. Hermana Gina dice: amén, no cabe duda que creíamos en usted, Pastor Molina, ya estaba en los planes y propósitos de Dios. Wow. Amén. Gloria a Dios. Hermana Cristi está conectada ahí, hermano, dice hermano a la familia Cano, dice: bendiciones, Pastor Luis, fuiste, eres y serás una gran bendición en mi vida. Cuando yo empezaba a congregarme, Dios te usaba sin que te dieras cuenta para ministrar mi vida. Sí. Wow. Es una bendición, ¿verdad? Amén, amén. Hermana Victoria Durán dice: gloria a Dios por la vida de nuestros padres espirituales, Dios me los cuide. Aleluya. Está hermana Dunia ahí conectadita también, hermana Elizabeth Monte de allá, ella es de San Francisco, ¿verdad? Sí, amén. Gloria. Hermano Luis Isla dice: wow, Dios es bueno. Hermano Norvin López, también Orlando Escobar. Amén, amén. Que yo pienso que son una Sí, son ovejitas de San Francisco. Hermana Kenia Dera dice: saludos valientes. Hermano José es el que pone el mensaje. Está hermano David García de Famoso Aceite García. San Francisco. Amén. También. Hermana Elenita Jaimes dice: era un propósito, Pastor Luis, que usted viniera a Pamdel porque era necesario que fuera instruido para el propósito que Amén. Dios tenía en San Francisco. Amén. Wow. Y fíjate que es una bendición tremenda, y el Señor me ponía este versículo, fíjate, de Hechos capítulo 1, versículo 8, y dice: pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque fíjate, hermano, Pastor Luisito, viendo y escuchando tu testimonio, ahorita todo lo que tú nos has contado el Señor empezó a hacer la obra desde tu abuelita, empezó a hacer la obra amén. A través de todas las cosas que ya pasaste, como lo había mencionado antes. Pero entonces ahorita ya te estás enfrentando al propósito que Dios quería en tu vida. Amén. Entonces, por eso el Señor nos ponía este versículo que dice: y me seréis testigos. Sí, entonces, sí, amén. Cuando el Señor empieza a hacer la conversión en tu vida, entonces uno de los propósitos era que tú llegaras nuevamente a San Francisco para poder impartir, y como allá también tenías mucha gente conocida, sí, entonces sí. El Señor... Yo me imagino que entre ellos también hubo personas que tú conocías cuando tú andabas en malos caminos, a los que tienes congregados ahorita en la iglesia, ¿verdad? Amén, amén. Entonces a esos mismos el Señor te volvió a enviar. Si en un momento tú, por, no sé, situaciones, tú les brindabas tal vez lo que tú vendías o lo que tú traficabas, ahora tú ibas con un propósito diferente. Ahora ibas tú con un propósito que el Señor te está enviando a dar la palabra. Sí, fíjate que... sería meterme ya en la vida de otros demás hermanos que también tienen un testimonio bien precioso, pero realmente la gloria y la honra sea para Dios, que la mayoría de muchos hermanos que recibían de lo que yo llevaba de aquí, la mayoría son de los que se congregan en casa, wow. Que los pudimos ganar para Cristo, ¿verdad? Y el Señor nos dio el privilegio de prestarnos sus oídos y sus corazones, ¿verdad? Para poder sembrar la palabra. Y en el proceso que fuimos conociendo cada una de las personas de las cuales se congregan, en ese instante, en ese propósito que nosotros empezamos a viajar con mi esposa, empezó el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes. En el mes número 5, después de que mi esposa había perdido el segundo baby, ¿verdad? Como 1 año y medio atrás. Después de que empezamos a viajar, en el mes 5 que empezamos a viajar con mi esposa, nos damos cuenta que mi esposa está embarazada casi de 4 meses y no nos dábamos cuenta. Wow. Entonces, cuando empezamos a recibir esa promesa, fue una locura para los doctores, porque los doctores habían dicho un 99% que mi esposa no podía tener hijos ya. Entonces, sale... Dios con esta bendición tan preciosa, ¿verdad? De restituirnos algo que nosotros pensamos que ya no se iba a dar. Entonces viene Samuelito, ¿verdad? Que es nuestro niño, el segundo Samuel. Y mi esposa, Samuel, todo el embarazo de mi esposa fue en el carro.
Wow. Viajando para San Francisco, para Los Ángeles, para Pander, San Francisco, Pander, San Francisco, Pander, San Francisco. Hasta la última semana mi esposa, venimos de San Francisco un domingo y ella el lunes ya estaba en el hospital dando a luz. Wow. Así fue el viaje de Samuel. Él marcó el inicio de estos viajes sin tener nosotros en cuenta que estaba Dios desarrollando un llamado, un ministerio, y lo estábamos haciendo sin andar buscando un llamado, sino estábamos cumpliendo un llamado que era evangelizar, predicar el evangelio. Y se da ese punto donde realmente después de 1 año, 6 meses, reconcilia la primera alma. Wow. 1 año. 1 año, 6 meses. Gloria a Dios. Pastor Luisito, perdón que te interrumpa. Dale. Una pregunta. ¿Cuándo fue que te diste cuenta que tenías ese llamado para ganar las almas para el Señor? Wow. Una pregunta. Fíjate que como nos saltamos ya a nuestro viaje, ¿va? Que empezamos a hacer. Pienso que no sé, yo creo que hay un don que el Señor ha puesto en mí, que yo sé que lo tengo, que soy bien carismático, se le puede decir una persona muy sociable, me gusta platicar con las personas. Y creo que mi pastor pudo ver de que había ese llamado en mí, ese llamado de ganar almas para Cristo. Y pues no es porque yo lo diga, sino que el Señor lo marcó, ¿verdad? Los frutos. Por los frutos, por muchas almas que evangelizamos, que aún yo ahora me doy cuenta, miro a la hermana Cristi, fue una de las primeras familias que yo discipulé. Amén. En los apartamentos donde vivíamos juntamente con Celeste. Okay. ¿Verdad? Me acuerdo al hermano Luis, a su familia, nosotros los evangelizamos también. Parte de la familia, la hermana Auri y el hermano Mario, los evangelizamos por parte de ellos. Fuimos dando cuenta, ¿verdad?, de cómo Dios nos usó para evangelizar, así como a nuestro hermano Pablito Cano, ¿verdad? Y a otras personas también que tuvimos el privilegio de evangelizar. Entonces nos dimos cuenta que el Señor se nos facilitaba, porque realmente el evangelismo, no sé, creo que el evangelismo es para todos, ¿verdad? Ajá. Pero realmente llega un momento donde sobrepasas la barrera, ¿va? Sí, porque cuando tú comentas, cuando tú estás explicando de lo del party, o sea, ¿quién en un party va y habla de Cristo? Sí, o sea, sí, amén. Es algo que no, para la gente, o sea, no hay lógica, Sí, ¿verdad? no hay Pero lógica. para el Señor no hay nada imposible, porque el Señor trabaja de diferentes maneras. Amén, amén. Y te puede usar en distintas maneras, no importa dónde sea, pero el don ya estaba desarrollado en ti. Sí, y yo creo que aquí es donde se da aquel versículo, ¿verdad? Cuando Jesús dijo que no te hagas tú al mundo, sino que ellos se hagan a ti, ¿verdad? Llegas no a que la atmósfera te cambie, sino que tú llegas a cambiar a cambiar una atmósfera, ¿verdad? Wow. Diferente. Porque también yo tenía ese aspecto en mi vida antes de Cristo, que yo era el que hacía reír, era el que decía malas palabras, el que hacía el show, siempre fui así, ¿verdad? Quería ser el centro de la atención. No es que lo quería hacer, sino que era en mí, pues, ¿verdad? Esa es mi manera de ser. Y creo que Dios usó eso que el enemigo usaba para lo malo, Dios lo usó para glorificarse a Él. Porque realmente a mí me encantaba, hermano. Cuando yo aprendí, el pastor sabe que cuando una alma llegaba por primera vez a la iglesia, yo en 10 minutos le daba la doctrina del bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo, el manual perfecto, y le decía, esto es lo que hacemos aquí. Y el pastor ya empezó a ver que me iba a preparar para adoctrinar, y ahí me fui desarrollando, pero siempre, yo, digamos, andaba en Walmart y yo miraba a alguna persona solita, yo agarraba mi teléfono, ponía una música cristiana y lo empezaba a rondear así como un león, hermano, para que él supiera de que, y de repente le llegaba con un tratado, lo invitaba, porque me ha gustado, ¿verdad?, hacer esa obra, y aún la sigo haciendo. Amén. Yo invito personas, a veces que les digo, lo invito a la iglesia donde yo me congrego, y de repente han llegado, ¿y usted es el pastor? Y porque yo no les digo, sino te invito donde yo me congrego, una iglesia, y que el Señor, los pastores tienen un gran testimonio, les digo, ya cuando se dan cuenta, ya cuando llegan, usted sí, es el testimonio. Entonces, wow. Entonces, Pastor Luis, de aquí empieza ese llamado, ¿verdad? Empezás a discernir tú. Empiezas y dices tú,
Yo, a través de unos hermanos que Dios ha usado, dices, tengo el llamado. Entonces, ¿en qué momento deciden? ¿En qué momento te envían, te ungen y para que vayas que vayan pues, sí, como amén. pastores? Fíjate que seguíamos viajando nosotros y invitábamos a los hermanos de allá a las actividades que se hacían aquí, como la del aniversario y la de recibir el año nuevo en la presencia del Señor. Entonces en ese tiempo se vino el aniversario y fue bien precioso, porque en ese tiempo ya teníamos nosotros 1 año y 6 meses, 7 meses de estar viajando. Ya algunas de las familias se habían reconciliado con el Señor, otros no. Otros reconciliaron con el Señor cuando en ese viaje que ellos hicieron con sus hijos acá, porque llegó un momento donde ya los padres de familia no iban a los cultos en San Francisco, ahí a las reuniones, sino que solo iban niños. Entonces nosotros empezamos a predicar mensajes para niños, y los niños llevaban a otros niños, y los niños llevaban a otros niños. Entonces cuando los invitamos a a ser parte del aniversario aquí, los invitamos a los niños, y los niños hicieron a sus papás traerlos. Wow. Entonces cuando los niños trajeron a su papá, parece que vinieron en unas horas un poco tarde, ya cayendo la noche. Entonces los niños empezaron a confrontar a su papá, a decirle, todo esto manejan los pastores. Así, todo esto manejan los pastores, sin nosotros serlo. Los hermanos dicen, y ustedes aún así no quieren ir a la iglesia. Entonces algo empezó a hacer en los padres de familia, porque vinieron muchos padres de familia con sus hijos. Y fue algo glorioso, porque el Señor le permitió invitar a un hermano, un profeta que llamaba Nino Carrasquillo, que marcó nuestras vidas. Ese hombre vino a hacer algo muy precioso. Fue algo sobrenatural, porque realmente ese hombre no es que tú estás enfrente porque quieres que te den una palabra. Yo estaba entre medio de todas las personas hasta aquí atrás, y él empezó a soltarle una palabra a la pastora, y él declaró y confirmó un llamado profético que tenía nuestra pastora Claudia. Y en ese de repente dice, llega donde mí y me dice, ¿sabes qué? Cada milla, cada kilómetro, cada hora que has manejado, dice, yo lo he visto, te dice el Señor. Y cuando él empieza a decirme eso, yo empiezo a sentir como, oh my God. Digo, Padre, ¿qué tal? Digo yo, y entonces empieza a gemir, pero con gritos, llorando todos los hermanos que vinieron desde allá, que sabían ellos que como quien dice, te voy a ungir así como ungieron a David, en medio de tus hermanos. Entonces, cuando él empieza a decirme eso, yo me empiezo a quebrantar, porque él empieza a decirme, y yo renuevo tu fuerza, yo te he restituido lo que un día pensaste que te habían quitado. Cuando él me dice eso, a la fecha siguiente viene el otro embarazo, el cual no iba a salir, y se viene Mateo. Entonces me doy cuenta de lo que me dijo el profeta. Yo te restituyo lo que tú pensabas que era perdido. Perdimos 2 babies, pero el Señor nos estaba restituyendo. Sino que nos damos cuenta que los tiempos del Señor no son los tiempos tuyos. Que hay tiempos que tú no los puedes adelantar, ni hay tiempos que Dios los puede retrasar, porque Dios obra a los tiempos perfectos. Amén. Y tal vez pueda ser que hay muchas cosas que has perdido y te has dado cuenta que no hay regreso de lo que has perdido, pero va a llegar a tu tiempo, va a llegar lo que Dios te ha prometido al tiempo. Entonces yo me di cuenta, ahí hermano Boris, aún no me di cuenta, no le dije nada al pastor, no le dije nada, solamente recibí la palabra, no me esponjé, solo recibí la palabra, porque él no me dijo a mí, tú eres pastor. No, yo he visto tu sacrificio, yo he visto las mías. Te he mostrado pastos verdes a tu mano derecha y pastos verdes a tu mano izquierda. Y sí, una vez tomé fotos yo, un montón de ovejas también están en el Facebook declarando yo, declaro rebaños de este tipo, digo, para mis amigos pastores, para mis familiares. Y una vez que venía de San Francisco hay pastos verdes en todo, porque es bien fresco, y tomé fotos. Y el hermano no me conocía a mí, ¿verdad? Y cuando él dice, te he mostrado pastos verdes, pastos secos, pero yo te voy a usar. Cuando yo escucho esa palabra, entonces como a las 2 semanas el pastor habla conmigo, porque realmente me dice, yo creo que ya no va a ser necesario que estés haciendo esos viajes. Tú necesitas sabemos que hay un llamado de parte de Dios, sabemos que el Señor lo ha confirmado.
Y cuando yo escucho eso, hermano, digo, ¡wow! La palabra que te dice. Santo Dios. Entonces, ya la vida te cambia porque realmente de un momento ser oveja, nunca dejas de ser oveja, pero a un llamado, entonces los demás hermanos, ¡ah, amén! Pero ya era un proceso de dejar todo, 11 años, de dejar la casa, de cortar el ombligo, hermano, donde realmente uno dice, mi esposa era la más apegada, que mi esposa todavía viene aquí a Pande y ella suspira y respira. Es tanto así, mi hijo mayor dice, yo cuando me vaya a estudiar me voy a ir a vivir a Pandel, yo tengo iglesia, me voy a ir a congregar con los pastores, porque todavía, pero cuando hay un llamado de parte de Dios, es precioso cuando Dios te lo confirma de esa manera, ¿verdad? Sí, que no es que tú te lo creas, no es que de que te lo dijo alguien, ¿verdad? Entonces ahí pues el Señor confirmó ese llamado y pues tomó la decisión de el pastor, como la águila tira sus aguiluchos, ¿verdad? Y nos tocó tomar una decisión muy drástica, porque fue de un día para otro, tenemos que menearnos, pero en ese tiempo que yo estuve viajando, yo tomé el tiempo que los días sábados me quedaban libres, porque llegaba el sábado en la madrugada. Entonces esos días sábados empecé a buscar un lugar donde trabajar y conocí a un muchacho cristiano de un taller y él me dio para trabajar los días sábados. Entonces cada 4 sábados él me daba un cheque a los domingos. Me daba un cheque por el mes, 4 sábados. Entonces una vez él me dijo, así como veo que estás viniendo, yo creo que un día te va a tocar mudarte. Pero no me dijo, entonces, pero el día que si te decidís mudar para aquí, yo te doy trabajo. Wow. Entonces cuando le digo y me dicen los pastores y me dice, le digo, creo que me voy yo te doy trabajo. Wow. Entonces da todo, Dios lo va colocando, pero cuando realmente crees que Dios te ha llamado, Dios te va dando las herramientas. Sí, amén. Dios te va pegando a las personas realmente, porque Dios así es. Siempre te pega a las personas que van a llevar a cabo tu propósito. Sí. Y a veces Dios nos junta con personas. Pero lo que te digo de que todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamado. Lo único que tenemos es que hay que desempeñar en lo que sea que Dios nos ponga para que realmente llegue el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermano. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Qué te parece, hermano Wilson, hasta esta hora? ¿Qué te parece? Y podemos ver acá lo que la palabra profética viene a confirmar, no viene a guiar, porque la palabra profética nos viene a confirmar todo lo que ya está puesto en nosotros. Amén, amén. Pero nada más nos viene a confirmar y podemos ver que pues ya el llamado ya lo tenía de ir a apacentar las ovejas. Y que esa palabra lo vino a confirmar, y luego también la de nuestro pastor. Amén, de enviarlo, y que es una bendición muy grande ese reto de tomar ese llamado y de ser valiente, porque aquí se acabaron excusas, aquí sí, se acabó amén. todo, y de tomar ese reto que el Señor había depositado en tus manos, que no es nada más, no es nombre, sino que ser pastor es algo más. Ser pastor es invertirse, dar todo por las ovejas. Amén. Para ver el crecimiento, llevarlas de la mano, llevarlas y que vayan creciendo día con día. Y viene a la mente, ¿va? Lo que Moisés le dijo a Josué, ¿va? Esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? No te apartes ni para la derecha ni para la izquierda, sino, ¿verdad? Ven el camino y trata siempre de poner en práctica y de guardar todas las cosas que yo te enseñé, ¿verdad? Amén. Y eso es lo que hemos hecho, ¿verdad? Hemos tomado esa identidad de valiente, siempre teniendo en cuenta, ¿verdad? Lo que hemos aprendido, ¿verdad? Amén. Porque realmente cuando quieres poner en práctica algo que no has practicado, cuando quieres empezar a improvisar algo que nunca lo has estado practicando, vas a errar. No es como cuando vas preparado, cuando vas formado, ¿verdad? Porque realmente llegas a cumplir el propósito por el cual nos llama Dios. Y eso es lo que estábamos hablando hoy, que estábamos predicando. Realmente hay un llamado para que vayas a edificar, pero sí, tienes que formarte y tienes que ser enviado en orden. En el orden de Dios realmente. Amén. ¿Por qué? Porque el orden atrae una bendición, ¿verdad? Atrae una bendición. Y se cumple el propósito por el cual Dios nos llama, hermano. Amén. Yo sé que al otro lado de esta cámara hay personas con llamados. Sé que cada uno de nosotros tenemos un llamado. Y realmente no quiero redondear tanto, ¿verdad? En ese testimonio de las tantas cosas malas que hice realmente. Porque creo que no es
tan prudente, ¿verdad? Amén. No puedo hablar tanto de las cosas, pero realmente la gente que me conoce sabe que de lo que pasamos, de lo que vivimos, pero lo que pude ver que cuando Dios llama, Dios no te llama con las manos vacías, ¿verdad? Dios te llama, hermano, porque Él pone algo en tus manos. Amén. Y pone algo en tus manos que es un talento que se tiene que multiplicar, no se puede quedar en eso. Y yo sé que al otro lado de estas cámaras, yo sé que hay personas que tienen propósitos en Dios y tal vez de repente has caído y de repente has creído que no se va a llevar a cabo lo que Dios tiene para ti. Pero en el nombre de Jesús yo sé de que Dios, si lo hizo en mi vida, no soy una persona realmente que se crea de las mil maravillas, pero yo sé que Dios tiene un plan para ti. Yo sé que Dios te va a usar, Dios te va a hacer grandes cosas en tu casa, en tu familia, en tu comunidad, en tu trabajo, pero tienes que creerle al Señor y tomar el riesgo, tomar esa valentía, que en pocas palabras, agarrar la espada, empuñarla, hermano, y caminar como Dios quiere. Aleluya. Amén. Fíjate que tú en la mañana, Pastor Luis, ministrabas que Dios iba a cambiar la manera de hablar, la manera el vocabulario de cada de nosotros, ¿verdad? Sí, entonces, fíjate que lo que tú dices, cuando tú llegaste, me llama la atención porque dices tú, cuando tú llegaste aquí a la iglesia, nadie te señaló por tu pelo, por tus aretes que tú traías, nadie, o sea, porque cuando el Señor empieza a hacer la obra, Él paso a paso, y como dices tú, en el tiempo de Él empieza a transformarte, empieza a cambiarte, como dejaste el licor, dejaste la droga, el cigarrillo que te costó dejarlo, de un repente lo dejaste, fue cuando el Señor empezó a transformarte. Amén, amén. Y entonces te hizo el llamado, llegaste a San Francisco, ya la iglesia ahora está establecida, con muchos hermanitos ahí, gracias a Dios. Porque a mí me tocó, yo me recuerdo que pues ya ves que de hace muchos años que yo estaba congregado aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero por Facebook yo miraba, yo decía, wow, el pastor Luis, hermano Luis ya es pastor, era lo que yo decía. Pero nunca no miras eso hasta cuando estás viviendo la realidad dentro de casa, ¿verdad? Sí, porque amén. yo estaba fuera de casa y cuando yo llegué a casa, cuando ya miré todo esto, yo dije, wow, qué bendición. Y me tocó... nos tocó la oportunidad de ir a San Francisco. Amén. Y por primera vez yo llegué a la iglesia, donde yo entré ahí a la iglesia y yo dije, wow, qué grande es Dios, de conocerte, Pastor Luis, antes de que tú tuvieras el llamado, para mí fue una bendición. Amén. Y sigue siendo una bendición, y el poder ver en la iglesia donde el Señor te puso a pastorear. Amén. A ti y a Pastora Dunia, es una bendición tremenda. Y esta pregunta, hermano Wilson, la que no debe faltar en este programa, ¿cuál es la que le puedes hacer, hermano, a Pastor Luis? Pues prácticamente ya te la hice, pero un consejo que nos puedas decir a todos los que estamos acá y a los que nos van a escuchar, de cómo aceptar todas las cosas que vengan del Señor, porque a veces son procesos fuertes. La pregunta era de cuándo fue el cambio, pero ya me lo explicaste, sino escuché un proceso fuerte de que perdieron babies en el camino. ¿Cómo aceptar unos procesos de esos, Pastor Luis? ¿Cómo aferrarte más al Señor? Porque un proceso muy difícil, perder a un familiar, perder a un hijo. Un consejo que puedas aportarnos acá. Creo que en estos procesos, como te voy a hablar como oveja, ¿verdad? Creo que esos procesos los puedes sobrepasar, los puedes llevar a cabo cuando realmente tienes unas identidades espirituales como padres espirituales, ¿verdad? Realmente que están contigo, que lloran contigo, que están en los momentos difíciles contigo, cuando realmente tú te estás acobijado de personas que están para levantarte tus brazos, para orar en el momento, para reprender todo temor, para reprender, ¿verdad?, todo aquello, porque el alma en esas etapas está muy vulnerable, ¿verdad?, a ser atacada,
pero yo me recuerdo que en esos momentos mi esposa se quebrantaba, la pastora Claudia, nuestra madre, oraba por ella, le levantaba, mi pastor, nos abrazaban y llorábamos, nos quebrantamos. Y creo que cuando realmente los pastores pasan esa etapa de ser pastores y se convierten en unos padres, realmente te das cuenta de que como un padre hace que sus hijos vayan a otro nivel, ¿verdad? Y pierdan sus miedos por medio del amor, porque dice la palabra que el amor, dice, echa fuera todo temor. Entonces, cuando tú demuestras este amor por las ovejas, te das cuenta de que no hay nada que la oveja, porque la oveja tiene en su esencia, aún la oveja tiene esa esencia, esa genética de que necesita ser cuidada. Entonces nosotros creo que esos procesos no los pudimos haber sobrellevado realmente si los instrumentos que Dios usó, que fueron nuestros pastores, no hubieran estado ahí. Amén. Porque siempre estuvieron pendientes de nosotros en todo tiempo. Entonces, a veces no creas que es que te están presionando, a veces no creas que es que te están hostigando. Lo que pasa es que no te miran más que una oveja, te miran como un hijo, como una hija espiritual. Y a veces no es que todo lo queremos saber, como ahora lo hablo como pastor, sino que a veces dice que nosotros como pastores tenemos que conocer el estado de las ovejas, y a veces por eso se te marca, por eso se te llama, para saber cómo estás, cómo te sentís. Y muchas veces la confianza de padre e hijo tiene que ser abierta, ¿va? Que cuando sientas miedo, papá, tengo miedo. Que cuando estés cansado, papá, me siento cansado. Sí, ¿sabes? Perdón que sí, dale, eso, hermano. porque venía muy fuerte ahorita. Quizás donde nos vayan a ver o estén viendo, hay personas que se alejan del propósito del Señor por algo, un proceso muy fuerte como la pérdida de un ser querido. Sí, amén. Y se alejan completamente porque quizás en el tiempo donde necesitaban lo que tú decías, amor, el cuidado, consuelo, el consuelo, quizás no hubo el cuidado de los padres espirituales quizás hacia las personas, pero nunca es tarde, el amor de Cristo es infinito. Amén. Dios vino dice que Él por amor vino a dar su propia vida por todos nosotros. Así que si quizás tú estés alejado por cualquiera que hubiese sido la razón que te alejaste de los caminos del Señor, el Señor nos espera con brazos abiertos. El amor de Él no se acaba, el amor de Él está siempre con nosotros y lo podemos ver aunque estés alejado de los caminos del Señor, que la misericordia de Él está contigo día con día. ¿De qué manera? Tú tienes día con día vida, tienes salud, y aunque todavía quizás tú muchas veces se pueden hasta amargar, nos podemos enojar por un proceso muy difícil que quizás estemos pasando o hayamos pasado, y que esa sea la excusa de que nos alejemos del camino del Señor, pero el amor cubre todo, especialmente el amor de Cristo. Amén. Y fíjate, hermano Wilson, como me pediste qué consejo, ¿va? Y yo, hay uno que siempre yo lo atesoré en mi corazón de parte de mis pastores, y las ovejas que nos están viendo de Pan Mosto y Aceite San Francisco, ellos saben que yo siempre les ministro esa palabra, que siempre nosotros estamos impartiéndole esa palabra a ellos, que en medio de los procesos nunca se levanta un proceso, ¿verdad? Nunca se levanta un proceso en tu vida sin que Dios tenga un resultado más adelante. Y yo hemos aprendido con el pueblo, yo le digo, cada vez que una familia, una oveja se levanta a decirme, pastor, estoy pasando por eso, yo no miro la dificultad, yo miro más adelante de qué es lo que viene. Entonces lo que hacemos nosotros como padres espirituales es preparar, es aconsejar para que esté preparado para lo que viene. Amén. ¿Verdad? Porque realmente cuando un desierto se levanta, realmente de repente vas a sentir que no hay agua, pero no importa, dice el Señor, aunque vayas por el desierto, yo voy a estar contigo. Y si pasas por los ríos, no te ahogarás. Y si vienen las aguas, no te anegarán. Entonces, cuando te das cuenta tú de eso, que aunque vayas en valle de sombra, yo ahí está. Entonces, siempre va a estar el Señor. El proceso siempre te va a tocar pasar, te va a tocar pasar por valle de sombra. No te preocupes, Él va a estar ahí contigo. Al otro lado vas a ver la claridad y Él va a estar ahí contigo. Nomás que tienes que aprender, porque nos toca aprender. Jesús dice que por 40 días, dice que fue al desierto. Era necesario ir al desierto para poder desarrollar lo que Él tenía que desarrollar, su ministerio. Entonces, cada etapa por la que estés pasando, no sé cuál sea la que estés pasando en este momento, pero Dios tiene planes contigo.
No sé cuál sea la circunstancia que está pasando tu matrimonio, tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu familia. Déjame decirte, Dios va a hacer algo. Amén. Y Dios no te va a dejar a medias, porque Dios no acompaña a sus hijos y los suelta de la mano. Su mano poderosa extendida siempre está ahí para ti. Amén. Aleluya. Y en los momentos más difíciles Él te va a abrazar. En los momentos más difíciles Él te va a consolar. En los momentos más angustiosos Él va a estar ahí contigo. Yo te quiero decir, amado hermano, amado amigo, de que el Señor tiene planes. Pero recuerda de no abandonar la barca. ¿Sabes por qué? Porque es necesario que pase la tempestad. Es necesario que empieces a sentir las turbulencias de las aguas. Pero cuando salgas de ese movimiento, cuando salgas de ese proceso, te vas a dar cuenta por cuál motivo. Porque Él nos mete a esa barca y Él mismo nos saca. Amén. Amén. Y ese es el Dios que tenemos. Y yo me alegro mucho de verte, hermano Boris, Amén. hermano Wilson, porque yo sé que Dios tiene grandes cosas para ustedes y me siento muy feliz de tanto pueblo fiel que hay en esta casa, también como lo hay en Pan, Mosto y Aceite, algo en San Francisco, algo que nosotros hemos podido ver es que hemos estado cosechando en el transcurso de estos años lo que nosotros sembramos, y creo que algo que sembramos nosotros no es para gloria de hombres, no gloria de Dios, fue reconocer autoridad y ser fieles. Amén. Y creo que eso marca un llamado, eso marca una vida y marca el rumbo de tu historia. Porque realmente cuando no se reconoce autoridad, eres una presa fácil para el enemigo. Satanás odia a las personas que están bajo autoridad. Satanás odia a las personas que son rebeldes, ¿verdad? Él odia a las personas que realmente reconocen la autoridad de una cobertura, y yo creo que eso nos ha ayudado a nosotros a desarrollar un ministerio con mi esposa, al cual Dios nos ha llamado, porque realmente el pueblo sabe que estamos bajo autoridad, reconocemos a nuestros padres, los respetamos, y es más, salimos desde la ciudad de San Francisco, oramos, nos oraron por nosotros, nuestros hijos, nos enviaron, ¿verdad? Para venir a bendecir esta casa, y yo creo que esos puntos son la autoridad, reconocerla, y la fidelidad. Aleluya. El enemigo odia eso, Amén. que alguien reconozca autoridad y que sea fiel. Aleluya. Amén, hermano Boris. Pues mira, Pastor Luis, muchas gracias. Quiero despedirme con esto que me gustó, que dijiste: en el proceso Dios tiene un resultado más adelante. Sí, amén. Y también cuando tú dices, la semilla que fue sembrada, no sabes cuándo va a tener un resultado. Amén. Me quiero despedir con eso y quiero darte muchas gracias. Amén. A nombre del equipo de Valientes, que está conformado por hermano Wilson, mi pastor, hermana Anita, ahí está mi hermana Gaby, Amén. está pastora, están Amén. muchos hermanos que nos están apoyando ahí afuerita. Queremos despedirnos y queremos darte muchas gracias. Amén, muchas Queremos gracias. bendecirte porque ha sido de una bendición tremenda. Yo estoy seguro que hermanos y inconversos que miren este mensaje Amén. por Facebook o si sea YouTube, estoy seguro que esa semilla fue sembrada, va a ser sembrada y que un día va a dar un fruto. Amén. Amén, hermano Boris. Yo lo digo abiertamente, amén, no para inflar a una persona, pero a mí me gustó mucho cuando escuché al hermano Jonás, ¿verdad? Y yo pude ver de que hay algo en tu vida, hermano Jonás. Yo sé que Dios te ha traído con grandes propósitos, y recordar la autoridad y la fidelidad. Y yo sé que Dios te ha traído con grandes propósitos, así como Dios trajo al hermano Steve, a la hermana Heidi, así como me trajo a mí. Y yo sé que este es un semillero. Dios lo ha declarado de que la aljaba de esta casa siempre va a estar llena de flechas. Y yo sé de que hay flechas para muchos lugares cerca Aleluya. de esta ciudad, y yo sé que vamos a ver cumplida la promesa de nuestro Dios en la vida de mi pastor, Amén. al cual lo amamos, lo bendecimos a él juntamente con la pastora y a toda la congregación de Pandel, ¿verdad? Les amamos en el amor de Cristo, y muchas gracias, ¿verdad?, por invitarnos, muchas gracias por permitirnos. Realmente es parte de nuestro testimonio, ¿verdad? Es una parte muy leve,
ahí el pastor les puede seguir contando de tantas cosas que nos tocó pasar aquí a nosotros. Solo les voy a dar una anécdota. Una vez, hermano, hubo una muerte, mataron a una persona cerca de ahí en una calle y estaban levantando veladoras y todo. Y alguien vino a buscar a alguien como un sacerdote para ir a orar. Y me dice el pastor, anda a orarme el pastor. Y yo, hermano, un neófito, ¿no? Y digo, y todo el mundo estaba con velas y todo. Y yo dije, en el nombre de Jesús, Padre, toma control de esta alma, si está aquí o está allá. ¿En dónde estás? Es una anécdota muy preciosa. Vivimos tantas cosas preciosas aquí, pero bendigo a todos nuestros hermanos que nos estuvieron viendo. Me siento muy privilegiado y espero que cada uno que venga a sentarse a este lugar y ser parte de este programa valiente, yo sé que va a recibir una palabra de bendición. Así que muchas gracias, hermano Amén. Wilson, Amén. muchas gracias, hermano Gori, por ese privilegio que hemos tenido hoy de servirle al Señor, ¿verdad? Y poder dar el testimonio de nosotros. Amén. Amén. Quizás para terminar un poquito, quiero aportar un poquito Dale, del testimonio vamos. que he visto en la congregación, precisamente acá en Pan Mosto de Aceite Pandel, que veo que el trabajo de una abuela nunca es en vano, por aquello que vean que sus niños no hacen, los nietos no ponen atención, no les gusta, pero traen sus nietos. Instruye al niño desde pequeño y aunque fuere viejo no se apartará de él. Vimos que la abuela del pastor Luis fue el que la encargaba de llevarlo a la iglesia y una semilla fue sembrada en él que vino a los 10, 15, 20, 30 años, no sabemos 17 cuándo. años. 17 años. Sí. Va a dar fruto. Bendecimos la vida de las abuelas. Amén. Que se ponen a la brecha por los nietos. Amén, amén. Quizás ya por los hijos porque ya crecieron, quizás ya no quieren, pero los nietos están ahí y que se ponen a la brecha. Esas loidas, Exacto. La vida de Timoteo, ¿verdad? Sí. Y que también otra de las cosas que puedo contarte, no nos vayamos por lo fácil de la vida, no nos vayamos por el camino ancho. Porque el camino ancho es el camino de perdición, un camino de muerte, no te lleva a nada, porque puedes tener los miles de dólares ahí, pero siempre va a haber algo en tu vida que te va a hacer falta. Puedes tener todo económicamente, pero hay un momento en tu vida cuando te pones a pensar, pones a ver todo lo que tienes, pero no eres feliz. Siempre hay algo dentro de ti que te está llamando, hay algo dentro de ti que te dice que no eres completamente feliz. Siempre te hace falta algo y ese algo es Cristo Jesús. Él es el que nos viene a llenar, es el que viene a llenar todo aquello que podemos tener muchas cosas materiales, podemos tener muchos bienes, pero Cristo Jesús es el que lo viene a cubrir todo. Sin Él no somos nada. No nos vayamos por el camino fácil, porque ese camino no nos lleva a nada bien. Y seamos valientes para reconocer que sin Cristo no podemos hacer nada, que con Cristo Él nos da esa vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Sí. Pues bueno, se ha llegado el final de este programa. ¿Qué te parece, mi pastor, si por favor vienes y nos das tu punto de vista, cómo viste de aquel lado, y por favor para que tú nos despidas el programa? Aleluya. No se vayan. Definitivamente algo que me impactó que decía Pastor Luisito ahorita, pero me voló el cerebro porque Dios me dio el complemento cuando él lo dijo, que el diablo odia estar bajo autoridad, pero a Dios lo maravilla. Sí. Porque lo que maravilló al Señor fue la autoridad que tenía el centurión. Sí. Entonces te van a odiar por estar bajo autoridad en las tinieblas, pero en la presencia de Dios vas a ser reconocido. Sí, así amén. que adelante en el nombre del Señor. Y yo puedo dar fe de todo lo que hermano Luisito dijo, en el sentido de que cuando él vino a la casa y empezó al Señor a desarrollarlo y todo, hemos sido testigos. Si yo hubiera estado aquí lo hubiera interrumpido mucho por todo lo que ha pasado y hemos estado siendo testigos oculares de todo ello. Así que gracias por estar aquí. Amén, papá. Es un hijo espiritual que amamos mucho, al igual que a ustedes y a todos en la casa. De verdad, cuando hermano Luisito habla de autoridad y fidelidad, tiene la autoridad para decirlo, porque lo vive. Y qué bello testimonio. A mí me ministró mucho, me trajo muchos recuerdos de todo lo que ha pasado, y nos gustaría seguir dándolo porque es larguísimo por todo lo que el Señor ha hecho, pero espero que esto haya sellado tu corazón y que puedas llevarlo en tu vida, y que puedas darte cuenta de que Dios
desarrolla a aquellos que se entregan, que son fieles y que quieren ser usados por el Señor. Y que lo que yo quisiera que quede bien claro en tu corazón también es que los tiempos son de Dios. Dios tiene los tiempos exactos y descansa en el Señor, solo sirve. Hermano Luisito nunca dijo yo quiero ser pastor. Hermano Luisito nunca dijo yo quiero ser un evangelista, pero él evangelizaba y llenaba la iglesia de gente. Sí, era algo sorprendente. Él nunca me dijo a mí, únjame de evangelista, pastor, aquí estoy, sino que él hacía la obra evangelista. Y este es el sello de un ministro, de que no anda buscando un nombre, sino hacer la obra. Este es el sello de un ministro, nada diciendo yo soy pastor, sino que empieza a pastorear ovejas, que era lo que él empezó haciendo cuando iba a San Francisco. Es como el ministerio, pastor, de Felipe, ¿verdad? Que lo llamaron a servir mesa y terminó con un llamado evangelista. Exacto. Donde estés sirve, demuestra que lo que quieres es servir, porque Dios, si te predestinó para un ministerio, se va a cumplir. Amén. Se va a cumplir y se va a desarrollar. Amén. Bueno, vamos a despedirnos. Gracias, de veras, otra vez, de veras ese viaje. Valoro mucho que han venido desde allá con Pastor Adunia. Gracias, amados, por preparar este programa durante la semana para edificar al pueblo. Y gracias a todos ustedes por estar ahí conectaditos, recibiendo la palabra. Gracias a los que están atrás de cámaras y los que preparan todo, porque lo queremos hacer con excelencia y ministrar sus vidas. Vamos a orar y vamos a dejar sellado este testimonio. Padre, gracias. Gracias porque nos das, Señor de la gloria, con los frutos evidentes en la vida del Pastor Luis, Señor, de que cuando uno quiere, Señor, servirte, no hay límites, no hay impedimentos, no hay excusas. Tú desarrollas y tú llevas a otros niveles a tus hijos. Gracias, Señor de la gloria, porque este tiempo donde hemos estado escuchando lo que tú has hecho en la vida del hermano Luis, ¿de dónde lo sacaste? ¿Qué es lo que hiciste con él? ¿Qué es lo que tú, Padre de la gloria, hiciste para formarlo? Y que en esos procesos de formación él se aferró más a ti, desarrolló más fe. En lugar de correr, de huir, desarrolló más fe. Gracias, Padre, porque tengo presente ese día que le tocaba predicar en medio de un proceso. Y ese proceso, Señor de la gloria, estuvo, Padre de la gloria, para llevarlo a otros niveles. Gracias, Señor de la gloria, porque sabemos que tú tienes el control. Sello este testimonio en cada vida y sé que va a edificar a muchos más, porque ahí estará en la grabación y muchos serán ministrados y recibirán esta palabra de bendición y se darán cuenta que Dios es poderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Amén. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones. Amén. Aleluya. Tantas cosas, va, pastor. Sí.